Está bien. Entonces, saltemos al tema. Un resumen rápido. Básicamente, simplemente revisamos los requisitos previos del curso. La esperanza es, todos ustedes ahora están más o menos en la misma página en términos de, requisitos previos. También, el PRRQISITOLL, el tipo de material que cubrimos en los prerequisitos te da una idea de, ya sabes, el tipo de, formación matemática que se espera que tengas y el tipo de, ya sabes, problemas que resolverás en la tarea. Así que espero que eso sea informativo para ti en términos de, esperar lo que vendrá, lo que viene en el resto del curso. Así que cubrimos álgebra lineal, y repasamos algo de cálculo matricial, principalmente PORQ, NOS o TROS, STAMOS. Estamos interesados en, ya sabes, por ejemplo, tomando derivadas de una función con valores escalares con respecto a una entrada con valores vectoriales. Ya sabes, eso es lo más común que haremos, en este curso. Ya sea entrada con valor vectorial o entrada con valor matricial. Pero la mayoría de las veces es una salida con valor escalar, que será su función de pérdida. Vamos a cubrir eso hoy. También cubrimos, teoría de la probabilidad, algunas partes de la teoría de la probabilidad. Y luego, el viernes tocamos la expectativa de máxima probabilidad. Eso es, ya sabes, solo una pequeña parte de la estadística matemática que es más o menos relevante para, o la parte que es más relevante para este curso. Y, vimos el ejemplo de cómo se puede usar la estimación de máxima verosimilitud para estimar los parámetros de un gaussiano multivariado. Y vimos que, QEQM, los estimadores que obtuvimos para la media y la covarianza resultaron ser muy intuitivos, ¿verdad? Por ejemplo, el estimador de la media resultó ser solo el promedio de las X dadas. Y resulta que la covarianza es la covarianza muestral de las entradas dadas. Entonces, es bueno ver que, ya sabes, las definiciones intuitivas resultan, ya sabes, estar bien fundamentadas en alguna teoría sólida. Así que hoy cambiaremos de tema y comenzaremos el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es básicamente, trata problemas en los que intentamos aprender a mapear desde alguna entrada X a alguna salida Y, ¿verdad? Y las entradas X podrían ser cualquier cosa. La mayoría de las veces, vamos a tratar con problemas que son problemas de regresión o problemas de clasificación. Esos son los tipos más comunes de problemas de aprendizaje automático. Y dependiendo del problema, por ejemplo, si se trata de regresión, ruido correcto, y digamos que estamos tratando de predecir, el precio de, digamos, casas, y te dan la sala de estar, ¿verdad? Y este es el precio. Bueno, entonces es posible que tengas cierto, llamémoslo NN en pies cuadrados, ruido. Entonces digamos, te dan un conjunto de datos que tiene asignaciones X y, o pares de X y, donde X es donde cada ejemplo denota, una casa. Y la X de esa fila es la zona de estar en alguna unidad. Y la Y de esa fila es el precio en alguna unidad, no. Y dado este conjunto de datos, podríamos, por ejemplo, trazarlo así. Entonces una unidad aquí, pies cuadrados, y la unidad aquí es $1,000. Y es posible que escuches ruido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Así que aquí tenemos un gráfico donde cada punto representa una fila. Bien, y la coordenada X del punto es el valor X, y la coordenada Y del punto es el valor Y correspondiente.
Y esto es solo un diagrama de dispersión del conjunto de datos de precios de la vivienda, ¿verdad? Y el objetivo aquí es aprender alguna función, llamémosla hipótesis. La razón por la que se llama hipótesis es que no es muy crucial. Entonces, si quieres aprender una hipótesis, la llamaremos h de x, que es alguna función de x que es similar a eso es o que te da un resultado lo más cercano posible a ¿verdad? Ese es el ese es el objetivo de un problema de regresión, ¿verdad? Bien, hay otros casos en los que lo que intentas aprender es un problema de clasificación, donde ruido correcto, y aquí, x subrayado 1 y x subrayado 2. Entonces aquí esto era x, y esto era y. X era un valor escalar, pero imagina un problema diferente en el que tus x tienen dos atributos en lugar de solo uno. Digamos que había un segundo atributo. Podrías llamarlo por ejemplo, número de dormitorios, ¿verdad? Y habrá un corrspondent, tal vez, déjame simplemente, escribir esto de manera diferente. Digamos que tienes un conjunto de datos diferente donde tienes x subrayado 1, x subrayado 2 y cada ejemplo, nuevamente, es una fila. Y tus y son 0 y 1. Y su x serían algunos valores, donde 0 y 1 le indican a qué clase pertenece el ejemplo. Y nuestro objetivo es aprender algún tipo de clasificador, que es, ya sabes, algún hiperplano que divide las x en dos partes. Y el objetivo es aprender un hiperplano adecuado de modo que la mayoría de los ejemplos positivos estén en un lado y la mayoría de los ejemplos negativos en el otro lado, ¿verdad? Estos son dos tipos diferentes de problemas de aprendizaje supervisado. Y lo llamamos supervisado porque, con cada ejemplo, se nos da una y correspondiente, que es como esa es la señal de supervisión donde te dice cuál es la respuesta correcta para cada ejemplo dado, ¿verdad? Y durante el FPR o BABLMNT el primer tercio o la primera mitad del curso, nos centraremos en problemas de aprendizaje supervisado, y los dos problemas más comunes que veremos son la regresión y la clasificación. Ruido, ¿verdad? Y para configurar la terminología básica, nos quedaremos con esta terminología. De hecho, a lo largo del curso, en entornos supervisados, llamaremos a las entradas como X y a las salidas como Y. N será la cantidad de ejemplos en nuestro conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Se le proporciona un conjunto de entrenamiento del cual queremos aprender algunas hipótesis. Y la cantidad de ejemplos, en el conjunto de capacitaciones, será n en todas tus tareas y durante el resto del curso. Y llamaremos a un par dado X, y como ejemplo en un conjunto de entrenamiento de aprendizaje supervisado. Ahora, D será el número de dimensiones de nuestra entrada. En este caso D era 1, en este caso D es 2, ¿verdad? Pero D podría ser, ya sabes, un número arbitrariamente grande, dimensiones de la entrada. Y usaremos el superíndice y con un paréntesis para indicar que es el I caret SIM o ejemplo. Entonces x caret I sería x subrayado 1, ya sabes, x subrayado 1, x subrayado 2 del I caret SIM o ejemplo. I caret I será la etiqueta correspondiente. I caret I será la etiqueta correspondiente. Entonces nosotros, generalmente llamamos a las y etiquetas o verdad fundamental. Ruido y X se llamará, tu entrada. Entonces si es el resultado del ejemplo, o puedes llamarlo etiqueta o verdad fundamental, ¿verdad? Y, cuando se les da un par, X caret y caret I juntos, forman el I caret SIM o ejemplo, I caret SIM o SUPRU, supervisado, ejemplo de aprendizaje. ¿Alguna pregunta sobre esta terminología? Bueno,
Para no confundir, siempre que hay un paréntesis, ya sabes, significa que no estamos tomando la I care TSIM a potencia de X o la I care TSIM a potencia de Y. Significa, ya sabes, que es solo el I care TSIM o ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de un problema de regresión, I care T será un número de valor real, ¿verdad? Y en el caso de la clasificación, I care T será. I care T estará en 0 aun si se trata de una clasificación binaria. Si se trata de una clasificación de clases múltiples, entonces I care T será, ya sabes, puede tomar más valores discretos. Bien, entonces esto es, ya sabes, para configurar la terminología. ¿Alguna pregunta sobre la terminología? Si no, vamos a un ruido, saltemos al aprendizaje supervisado. Ruido está bien. Entonces, el panorama general del aprendizaje supervisado, vimos este panorama, es que se te proporciona un conjunto de capacitación. El conjunto de entrenamiento es el conjunto de pares X care T y care T, donde I va de una n. Muy bien, esto significa un conjunto de pares X care T y care T, n de ellos. Y usando este conjunto de entrenamiento, queremos ejecutarlo a través de algún algoritmo de aprendizaje. Ahora, el algoritmo específico que elijamos dependerá de lo que sea I care T. Por ejemplo, si es un valor real, entonces tiene que ser un algoritmo de aprendizaje de regresión. Si es un valor discreto, entonces tiene que ser un algoritmo de clasificación. Y el resultado del algoritmo de aprendizaje es nuestra hipótesis o la hipótesis aprendida, ¿verdad? Entonces H de X será el resultado del algoritmo de aprendizaje. Y esta salida o este modelo que llamamos es el modelo aprendido, llamémoslo modelo aprendido, ahora puede aceptar nuevas X. Llamemos a esto nuestro X subrayado TST, derecha, y generemos el sombrero y correspondiente. Bueno, así que este es el panorama general del aprendizaje supervisado. Y todos los algoritmos que vamos a estudiar seguirán este patrón, ¿verdad? Entonces comenzamos con el conjunto de entrenamiento. Lo ejecutaremos a través del algoritmo de aprendizaje. Obtenemos un modelo. Y el modelo ahora puede tomar ejemplos de lo que llamamos conjunto de prueba. Ya sabes, estos podrían ser ejemplos que se introducen en el modelo cuando realmente implementas el modelo en producción. Y el objetivo aquí es que, aunque estamos aprendiendo de un conjunto fijo de ejemplos, esperamos generalizar bien a nuevos ejemplos que no hayamos visto antes. Entonces, X subrayado TST en general será un ejemplo que su modelo nunca ha visto antes. Y esperamos que el algoritmo que hemos aprendido o el modelo que hemos aprendido genere y que sean, ya sabes, correctas de alguna manera. Entonces, con eso, comencemos con nuestro primer algoritmo de aprendizaje, la regresión lineal. Entonces, en regresión lineal, XSR caret de ISR, ¿verdad? Y ese es el conjunto de entrenamiento que nos dan n cosas así, n ejemplos así, ¿verdad? Y ahora queremos aprender una hipótesis que pertenece a una familia. ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, en este entorno, no impusimos ningún tipo de restricción sobre lo que h puede ser. Podría ser cualquier función que tome x como entrada y produzca algo real, algo y. Sin embargo, se trata de una clase muy amplia de algoritmos, una clase muy amplia de hipótesis. Y queremos limitar la familia de hipótesis sobre las cuales vamos a aprender de alguna manera. Y la forma más simple de tal hipótesis se llama hipótesis lineal. Y lo vamos a escribir de esta manera,
H subrayado TH eta de X es igual a X0 más TH eta subrayado un X subrayado un más TH eta subrayado 2X subrayado 2 más TH eta subrayado de X subrayado de, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, la hipótesis que queremos aprender tiene algún parámetro θ, y θ lo es en este caso. Pero antes de decir que es θ, esto debería ser θ0. Entonces, la hipótesis que aprendemos viene con un vector θ que tiene componentes de +1, ¿verdad? Del 1 al d correspondientes a las x y otro θ0. Entonces θ0 o θ está en R caret de +1. Este es el extra, +1 que obtenemos. Y el objetivo de la regresión lineal es aprender un conjunto adecuado de parámetros θ que hagan que el valor de y sea lo más cercano posible a h subrayado th eta de x, ¿verdad? Ese es el objetivo del algoritmo de aprendizaje. Y esto también lo podemos escribir h subrayado th eta de x es igual a la suma de y es igual a 1 de th eta subrayado y x subrayado y más θ0, ¿verdad? Y adoptaremos la convención de agregar una nueva columna a nuestras x. Llamémoslo x nada. Y eso será igual a 1 para todos los ejemplos, ¿verdad? Y lo que significa que ahora podemos escribir h subrayado th eta de x como θ0 x0 más th eta subrayado un x subrayado un más th eta subrayado de x subrayado de. Bueno. Y esto también es más fácil si es igual a esta vez de 0 a d, th eta subrayado y x subrayado y, ¿verdad? Y x nada es mayor que θ transpuesta x, ¿verdad? Este término adicional que incluimos en todos nuestros ejemplos donde simplemente lo establecimos en un también se llama término de intersección. Y esto es principalmente por conveniencia de notación, ¿verdad? No hay, ya sabes, no hay absolutamente ninguna diferencia entre esta versión y esta versión, excepto por la notación. Aquí tenemos un término aditivo extra molesto, aquí no hay ningún término aditivo extra molesto. Eso es, ya sabes, es solo una diferencia de notación, ¿verdad? Ahora, dado esto, esta familia de hipótesis a la que queremos limitarnos, donde el miembro específico de la familia se decide por el vector θ específico que se utiliza, vamos a definir algo llamado costo. Función, o a veces también se le llama función de pérdida, ruido, ¿verdad? Y en esta función de costos o función de pérdidas, queremos capturar la cantidad de disgusto que una hipótesis específica nos causa de alguna manera, ¿verdad? Y una función de costo común, muy utilizada para problemas de regresión, se llama error al cuadrado. Y lo definiremos así. Entonces, todas las funciones de costo o funciones de pérdida, en este curso se llamarán J, ¿verdad? Y la llamamos función de costos cuando queremos que sea pequeña. Nosotros, el resultado deseado para una función de costos debería ser, ya sabes, pequeño, ¿verdad? Y esto se definirá como la mitad de un es igual a un an, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos n ejemplos de entrenamiento, y de 1 a n, y para cada ejemplo, tomamos las hipótesis que obtenemos mediante algún θ dado, que es una entrada a la función de costos, calculamos cuál será esa hipótesis, ¿qué salida? Esa hipótesis, dará como resultado, y calculará el error al cuadrado entre la respuesta correcta y el resultado de esa hipótesis y lo elevará al cuadrado, ¿verdad? Esto también se llama error al cuadrado. Y esta es una función de pérdida muy utilizada. Y para diferentes valores de θ, la función de costo se evaluará a diferentes valores para el conjunto de entrenamiento dado. Sí, pregunta. Superpositivo, ¿por qué tenemos la mitad aquí? Buena pregunta. Llegaré a eso en breve. Lo que hay que observar aquí es que desde el punto de vista de las funciones de costos, θ es la única variable, ¿verdad?
El conjunto de entrenamiento que hemos proporcionado está integrado en esta función. Está arreglado, ¿verdad? Y si usted obtiene un conjunto diferente de entrenamiento, un conjunto de entrenamiento diferente de tener, diferentes, características y etiquetas, la función de costo será diferente. Entonces, lo que hace que una función de costos sea diferente de otra es, por supuesto, la forma funcional y también el conjunto de capacitación en sí mismo. Entonces, el conjunto de entrenamiento, los datos de entrenamiento que tenemos, están integrados en la función de costos, ¿verdad? Eso es algo que debes tener en cuenta. Bueno. Y ahora el objetivo es encontrar el sombrero θ, que de alguna manera minimiza la función de costos, ¿verdad? Tenemos θ, y ahora, esto es θ y es igual a un an, hθ de x caret y caret al cuadrado. Bien. Entonces queremos encontrar ese θ que minimice la función de costo al valor más pequeño posible, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí. Deberíamos dividirlo por la cantidad de ejemplos para normalizar esto. Seguro. Entonces la pregunta es, deberíamos dividirlo por el número de ejemplos para, normalizar esto. Entonces, si nuestro objetivo es encontrar el costo más bajo posible o el valor de la pérdida en sí, entonces sí. Importa mucho si normalizamos esto por n o no, pero el objetivo aquí es encontrar el argmin, que es, ya sabes cuál es el valor de θ que minimiza esto al máximo, ¿verdad? Y el valor que minimiza, el valor de θ que minimiza más el costo, es el mismo, ya sabes, el costo es este valor o el costo es este multiplicado por 1 sobre n, ¿verdad? Puedes tomar un sobre n, ya sabes, afuera, y el valor que evalúa θ siempre será el mismo. Entonces, en términos de, si el interés es encontrar el θ pequeño, entonces no importa si lo normalizas por n o no. Buena pregunta. Bueno. Ahora bien, la pregunta ahora es, ¿cómo vamos a realizar esta minimización, verdad? ¿Qué hacemos para realizar realmente esta minimización? Porque esto es solo una expresión matemática. Esto no es un algoritmo, ¿verdad? El algoritmo nos dirá cómo vamos a realizar este proceso de minimización, ¿vale? Y esto nos lleva a nuestro primer algoritmo al que llamamos descenso de gradiente. Bien, entonces, para realizar el descenso de gradiente, déjame comenzar con algunas imágenes para vale. Lo que he dibujado aquí es, entonces, los dos ejes son x subrayado 1 para llamarlo x subrayado d. Imagina que nuestro ya sabes, esto está en un espacio de DIMNSIONAL. Es fácil visualizarlo en un espacio bidimensional, pero, ya sabes, representa un espacio de DIMNSIONAL, y lo que he dibujado aquí es el gráfico de contorno de la función de costo, ¿verdad? Ahora, este gráfico es fundamentalmente diferente de los dos gráficos que vimos allí, o allí el eje eran datos, y aquí el eje son los parámetros, ¿verdad? Una trama muy diferente, ¿verdad? Tenemos que el eje son los parámetros y este es el gráfico de contorno de la función de costos. ¿Cuál es el gráfico de contorno? Sí. No debería el eje y ser j de θ y θ1 y θ debe estar en el eje x. Entonces, buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿no debería el eje y ser j de θ y θ1 y θ2 SR ser una especie de en el eje x? O entonces, la respuesta es, este es un gráfico de contorno, ¿verdad? En un gráfico de contorno, lo que hacemos es trazar el conjunto de todos los puntos en θ, que generan un valor específico de jθ. Entonces esto corresponde a j de θ es igual a 1, y esto corresponde a j de θ es igual a 2,
y esto corresponde a j de θ es igual a 3. Está bien. Esa es una forma muy diferente de m y r a r de t r a z a r las cosas, ¿verdad? El valor de jθ no es visible aquí, y está algo implícito en la forma de los contornos que dibujamos, ¿verdad? Ahora, algunas cosas que pueden observar es que, ¿qué podemos decir aquí sobre la forma de jθ? Bueno, tiene forma de barco. Sí, es como la forma de un barco donde se minimiza a este valor, y a medida que se aleja en el espacio de parámetros de este valor, la función de costo se evalúa a valores más grandes, ¿verdad? ¿Está esto claro? Sí, pregunta. No puedes tampoco pensar en esto como en forma de cúpula. Entonces la pregunta es, no puedes tampoco pensar en esto como en forma de cúpula. Bien, tuce esto, este también sería el gráfico de contorno de una función en forma de cúpula. Si los valores w estamos en el otro lado, esto es 3, esto es 2, esto es 1. Entonces, para estos valores de jθ, entonces esto tendría forma de cúpula. Bien, ahora, a medida que nos acercamos al centro, el valor jθ debería volverse cada vez más pequeño. Entonces, ya sabes, todo se reduce a a medida que nos movemos hacia el centro. Buena pregunta. Ahora, la función de costo que describimos aquí, donde θ está en alguna dimensión de +1 debido al término de intercepción adicional, ¿verdad? Entonces quizás esto sea θ de +1, ¿verdad? Ahora el objetivo es encontrar el θ que minimice esta función de costes. Supongamos entonces que esta función de costos toma la forma. Podría ser, ya sabes, ya sabes, es una alguna forma. Y ahora queremos encontrar un θ que minimice esta función de costo, al valor más pequeño posible. Sí, pregunta. ¿Cómo sabemos que solo hay un valor de θ que minimiza la función de costos? Muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos que, solo hay un valor de θ que minimiza la función de costos? En general, no es necesario. Sí, la forma correcta de escribir esto es, ya sabes, θ pertenece a Argmin, donde Argmin te proporciona un conjunto de minimizadores. Podría haber múltiples valores de θ que minimicen su función. Por ejemplo, imagina que esta es la función de costos y que tu función de costos tiene esta forma. Entonces, cualquier θ en esta línea es un minimizador. No tiene forma de cuenco, es solo, ya sabes, eso, es solo que el valor mínimo se puede obtener mediante múltiples valores de θ a lo largo de la línea. En tales casos, Argmin es en realidad un conjunto de valores θ. Pero en su mayor parte asumiremos que hay un minimizador único. Buena pregunta. Entonces, entonces R nuestro objetivo es encontrar el valor de OF de θ donde jθ es el más pequeño. Y para esto, usaremos un algoritmo llamado descenso de gradiente. Ahora bien, ¿cómo funciona el descenso de gradiente? Entonces, descendiendo el gradiente, comenzamos con un valor inicial aleatorio de θ. Entonces dijimos, θ, llamémoslo θ, nada ruido igual a, ya sabes, alguna inicialización. Una inicialización común es comenzar con THETANADA igual a 0 en el origen, ¿verdad? THETANADA. Ahora, nuevamente es importante no confundir con el superíndice que estoy usando aquí. Si es θ, entonces el superíndice significa el ejemplo y, ¿verdad? Ahora, si estás ejecutando un descenso de gradiente, el superíndice aquí indica el paso de tiempo. Después de qué iteración estamos por encima del valor de θ que obtenemos en una iteración particular, ¿verdad? Entonces, tome THETANADA, lo sé, inicialícelo con algún valor, podría ser el origen. Y luego,
primero voy a escribirlo en notación parcial, derivada parcial, y luego coma en forma de gradiente. Entonces θj de 1 es igual a θ0 menos alfa multiplicado por jthETACRO. ¿Qué significa eso? Entonces, la realidad virtual en θ0 es igual a 0 son, en θ0. Entonces, primero, lo que hacemos es encontrar la derivada parcial de la función j con respecto a alguna coordenada j, ¿verdad? J puede tomar un valor entre 1 y d más 1, ¿verdad? Y calculamos la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a j. Y tal vez use un color diferente para aquí. Hemos multiplicado por algún alfa constante, ¿verdad? Donde alfa es lo que llamamos tasa de aprendizaje. Y repetimos esto para todos los j en una de más 1, ¿verdad? Y esto es, con esta regla, calculamos θj para para la siguiente iteración, ¿verdad? Y eso nos dará, por ejemplo, θ1. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Una manera fácil de entender esto es verlo con una notación vectorial. Entonces, en la notación vectorial, esto se verá como que θ1 es igual a θ0 menos alfa multiplicado por el gradiente con respecto a θf. En esta notación, que es lo mismo que esta notación, ruido, entonces tenemos la función de pérdida j aquí, y el gradiente de una función con valor escalar con respecto a θ le dará la dirección del ascenso más pronunciado. Bien, entonces, si estamos en este valor, el gradiente de j de θ con respecto a θ nos dirá que debemos movernos en esta dirección para mejorar THETATO, para aumentar el valor de jθ. Bien, en lugar de eso, lo que hacemos es invertir el signo y convertirlo en negativo, lo que significa que ahora estamos mirando esta dirección y actualizamos θ moviéndolo un poco en la dirección del descenso más pronunciado. Bien, entonces el tamaño del paso que movemos, ¿verdad? Esta diferencia es alfa multiplicada por el gradiente negativo. Empezamos un θ0. Calcule la dirección en la que jθ aumenta más. Voltee el letrero y dé un pequeño paso en esa dirección donde alfa decide el tamaño del paso. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, pregunta. Antecedentes, entonces θ0 puede ser aleatorio. θ0 es una especie de inicialización, y una inicialización común es comenzar en cero. De hecho, puedes inicializarlo a cualquier valor. Y un tema que es un poco más avanzado es que si su función de costo es convexa, que es como una función con forma de cuenco, entonces el valor con el que la inicializa 2 no importa. Siempre, ya sabes, terminas. Cuando este algoritmo finaliza, siempre alcanzas el mismo valor. Sí, pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo sabemos que no estamos atrapados en un mínimo local? Voy a posponer esa pregunta por ahora y asumiré que no tenemos mínimos locales. Nos ocuparemos de los mínimos locales más adelante. Sí. Pregunta. Sí. En la práctica, ¿qué valor de alfa deberíamos tomar? Gran pregunta, y no hay un. Sucede que funciones de costos bien definidas como, ya sabes, el descenso de gradiente en, digamos, la regresión lineal son tolerantes a una amplia gama de alfas. Y ya sabes, pero en la práctica, en realidad experimentas con algunos valores diferentes de alfas y descubres cuál funciona mejor para ti. Está bien. Así que este es un paso, ya sabes, este es un paso en notación de derivada parcial, y este es un paso en notación vectorial, ¿verdad? Y personalmente creo que la notación vectorial es más fácil de entender. Esto parece un poco críptico, mientras que aquí hay un significado geométrico muy claro en el que estás en un valor particular, ya sabes, en este espacio de parámetros. TU. Calcule el gradiente de la función de costo con respecto a la posición actual.
y eso te da la dirección del ascenso. Giras el letrero, das un pequeño paso en esa dirección y alcanzas un nuevo teta, teta un tal que j de teta un, con suerte, es menor que j de teta 0. ¿Por qué escribo esperanzadamente aquí? Porque si das un paso demasiado grande, puedes sobrepasarte y llegar, ya sabes, llegar a un punto que en realidad tiene un costo mayor. Entonces, ajustar la tasa de aprendizaje es importante porque no quieres excederte, ¿verdad? Y siempre que su tasa de aprendizaje esté bien ajustada a su función de costos, es de esperar que esto sea cierto la mayor parte del tiempo. Bien, y lo que hacemos, lo repetimos. Así que repita hasta la convergencia. Ahora decimos repetir hasta la convergencia. ¿Qué significa eso? Lo que queremos decir es un S y S y si N o S o T R o S si escribo esto como teta de T más un es igual a teta de T menos a L P H a T. Si repetimos este proceso obtendremos una serie de parámetros, teta 0, teta 1, teta 2, teta t más 1, ¿verdad? Obtenemos una serie de valores. Ahora, para aquellos de ustedes que tienen una formación matemática más avanzada y saben lo que significa convergencia, entonces estamos hablando de la convergencia de esta serie. Bien, cuando la serie converge, puedes dejar de iterar. Ahora bien, en la práctica, definir la convergencia tiene una definición más práctica. Por tanto, hay muchas formas de comprobar la convergencia. Una forma de comprobar la convergencia es observar la norma de teta t menos teta t menos 1. ¿Verdad? HAS te has detenido después de dar un paso. Has llegado a una etapa en la que teta t menos 1 era, ya sabes, r a demasiado pequeño o ignorablemente pequeño. Esa es una forma de comprobar la convergencia. Otra forma de comprobar la convergencia es ha dejado de disminuir su pérdida. Entonces j de teta de t menos j de t menos 1. Lo pongo como una norma, pero sabes que esto es solo un escalar. Bien, y esa es otra forma de comprobar la convergencia. Otra forma más de comprobar la convergencia es, la norma de su gradiente era demasiado pequeña. Bien, entonces puedes buscar la norma del gradiente y verificar si la norma del gradiente se volvió demasiado pequeña. O puedes mirar la diferencia entre los dos, ya sabes, el parámetro anterior y el parámetro actual y comprobar si, ya sabes, esa diferencia se hizo más pequeña que un epsilon. Punto o si, ya sabes, el valor del costo en sí, si dejara de producir, ¿verdad? Pero no hay una respuesta correcta sobre cómo se quiere verificar la convergencia en la práctica. Estas son solo, ya sabes, algunas ideas sobre cómo puedes implementarlo. Entonces en tu código habría algún tipo de epsilon que tú defines, que es, ya sabes, tal vez 10 elevado a menos 5 o algo así, algún número tan pequeño. Y sigues iterando este bucle interno, ya sabes, donde sea, ya sabes, piensa en t como tu número de iteración y sigues iterando hasta que uno de estos valores se vuelve más pequeño que epsilon. Entonces esa sería como la condición de ruptura del bucle. Sí, pregunta. Oh, no, solo hay notación, así que, ya sabes, piensa en ello como el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, si se detiene en sí. Antecedentes entonces la pregunta, si entendí bien es, no podemos tener una manera de configurar alfa de manera inteligente para que cada iteración se acerque. Puedes hacer un montón de, ya sabes, esas variantes y hay muchas variantes de estos algoritmos que existen en la práctica, pero en su mayor parte, explotamos el hecho de que, a medida que tú si nos acercamos al mínimo, el gradiente también se hace cada vez más pequeño. Bien, entonces, a medida que te acercas, la actualización general, incluso para un alfa constante,
la actualización general también se vuelve más pequeña porque tu gradiente también se vuelve cada vez más pequeño. Quiero decir, la intuición es que, una vez que alcanzas el mínimo absoluto, ¿verdad? Entonces, supongamos que esto es j de teta, ¿verdad? Una vez que alcanzas el mínimo absoluto, el gradiente es cero, ¿verdad? Entonces, y el gradiente sigue haciéndose cada vez más pequeño a medida que, ya sabes, te acercas al mínimo. Bien, entonces, la mayoría de las veces, algún tipo de A, un valor bien ajustado para alfa, un valor constante SS es, ya sabes, FUNCIONA funciona bastante bien. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Vimos esto. Este algoritmo llamado descenso de gradiente, donde se nos da algún tipo de función de costo que visualizamos, con gráficos de contorno que se definen en el espacio de parámetros, ¿verdad? Y la forma de la función de costos tiene el conjunto de datos incorporado, ¿verdad? Si elige un conjunto de entrenamiento diferente, entonces tal vez su función de costos esté inclinada de manera diferente o tenga un mínimo en A en una ubicación diferente, pero el conjunto de entrenamiento está integrado dentro de esta función de costos en sí. Y ahora comenzamos con una inicialización aleatoria de teta y seguimos, dando pequeños pasos en la dirección del gradiente negativo, y seguimos dando pasos hasta que alcanzamos algún tipo de convergencia, condición de convergencia, y hay muchas opciones para definir cuál es la condición de convergencia. Y tomamos este algoritmo, al que llamamos descenso de gradiente, y lo aplicamos a la función de costo de regresión lineal. Bien, tomamos este algoritmo y lo aplicamos a la función de costos de regresión lineal. ¿Qué significa eso? Significa que la regla de actualización que tenemos aquí tomará una forma específica. Entonces, la metodología que estamos siguiendo aquí es común para casi todos los algoritmos que vamos a estudiar, donde definimos, dado el conjunto de entrenamiento, definimos algún tipo de una función de costo, definida sobre un espacio de parámetros y usar el descenso de gradiente para encontrar un parámetro que minimice la función de costo, ¿verdad? Esta es una plantilla común que repetimos una y otra vez para diferentes algoritmos. El algoritmo para diferentes modelos. El modelo nos dará diferentes funciones de costos, ¿verdad? Y la función de costo correspondiente se conectará a este algoritmo hasta que lo minimicemos. Bien, ese será un patrón que se repetirá a lo largo de esta clase. Entonces, en el caso de ahora, descenso de gradiente en regresión lineal. Entonces, el descenso de gradiente en regresión lineal se verá así. Repetir hasta la convergencia. Bien, entonces, primero establezcamos teta en cero igual a alguna inicialización, ¿verdad? Repita hasta la convergencia, teta t más 1 es igual a teta t menos alfa. Ese es el tamaño del paso o la tasa de aprendizaje multiplicado por el gradiente de este vector g. Bien, ahora, este es, el descenso de gradiente estándar y cuando se aplica a la regresión lineal, reemplazamos la función de costo con la función de costo de la regresión lineal. Y queda entonces esto es teta t menos la mitad de teta. ¿Y cuál es la función de costos? La mitad es igual a un an, h teta de x subrayado y menos y subrayado y al cuadrado. Simplifiquemos esto aún más. Teta de t menos alfa multiplicado por la mitad del gradiente de n. Cada teta de x es teta transpuesta x. Teta transpuesta x subrayado y menos y subrayado y al cuadrado. Bien, entonces, para dejar claro lo que estamos minimizando con respecto a teta, y este es el único lugar donde aparece teta. Bien, todos los 6 están dados, son solo constantes, con el fin de optimizar esta función de costos,
por lo que n o s o t r o s n o s o t r o s n o s o t r o s pensamos que el conjunto de capacitación está integrado en su costo. Función. Bien. Son simplemente constantes diferentes en lo que respecta a la función de costo. Bien. Vamos a expandir esto aún más usando nuestros trucos de cálculo matricial. Esto es θ t menos alfa de n es el cuadrado. Esto nos dará 2 lo siento. Sí. 2 veces θ transpone x subrayado y menos y subrayado y por x subrayado y, ¿verdad? Ahora, los 2,5 se cancelan, entonces alguien pregunta, ¿por qué tenemos un medio en la función de costo? La razón es solo para hacer que la regla de actualización de gradiente parezca simple. Simplemente, la forma de multiplicarlo por 1 sobre n no importaba. De hecho, la mitad tampoco importa excepto para hacer que nuestra expresión de gradiente parezca simple. Esta transposición t menos alfa multiplicada por la suma de y es igual a un and de θ transpuesta x menos x subrayado y, menos y subrayado y multiplicada por x subrayado y. Bien. Observe aquí que la transposición θx subrayado y es un escalar, y subrayado y es un escalar, por lo que la transposición θx subrayado y menos y subrayado y también es un escalar, por lo que es un escalar multiplicado por un vector, y la dimensión de esto es de. ¿Verdad? Entonces lo es. Estás sumando un vector de dimensión de escalado por algún escalar en tales términos. Toda esta expresión es un vector de dimensión de, ¿verdad? Y θt también era un vector de dimensión de. Entonces, el siguiente θt más 1 es un vector de dimensión de menos algún escalar multiplicado por un vector de dimensión de. Entonces este también es un vector de dimensión de. Bien. Así que cuando escribes cálculo matricial, siempre es una buena idea asegurarte de que las dimensiones coincidan. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Así que este es el algoritmo de actualización de gradiente, donde repites esto una y otra vez hasta que una de las condiciones de convergencia llega con tu conjunto de entrenamiento incrustado aquí. Y una vez que este algoritmo converja, habrás resuelto la regresión lineal. Sí, había una pregunta. Inaudible. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la de IMNQEQE de qué estamos hablando? Θ por aquí. Θ es el conjunto de todos los parámetros, que tiene valores vectoriales. Y el superíndice aquí básicamente dice, ya sabes, en qué iteración del descenso de gradiente nos encontramos. Bien. Entonces este es un vector de dimensión, x es un vector de dimensión, o tal vez de más un para tener en cuenta la intersección. Entonces esto también es de más un dimensión y hθ de x escalar, ya sabes, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? Sí. Inaudible si tomas el registro de la suma de los errores al cuadrado. Lo siento, me perdí la pregunta. ¿Qué es? Inaudible en realidad no, así que vamos, tomar un registro no, Entonces la razón por la que un entre 2 existe aquí es solo para que esta regla de actualización parezca simple. No hay otra razón. Porque, ya sabes, cualquier constante que tengas, ya sabes, la mitad o cualquier otra constante. Siempre puedes contrarrestarlo eligiendo un alfa diferente, ¿verdad? Entonces no hay ningún propósito para eso. Está bien. Entonces eso es descenso de gradiente. Sin embargo, en la práctica ruido lo que usamos es una variante de así que para muchas funciones convexas como esta, por ejemplo, para regresión lineal, el algoritmo que, ya sabes, el descenso de gradiente funciona perfectamente bien.
Sin embargo, existe una variante de descenso de gradiente o descenso de gradiente estocástico ruido llamados GD. Entonces, la forma en que funciona GDES es entonces que veamos este gradiente, descenso, algoritmo de regresión lineal aquí. Entonces esta es la regla de actualización. COM o QEQE tenemos aquí, y lo repetimos una y otra vez para CAD para cada actualización. Entonces, para ruido lograr tanto progreso. Entonces el objetivo es comenzar desde aquí y queremos llegar hasta aquí. Y estos son pequeños pasos de progreso que estás dando. Cada paso que estamos, que yo sepa, de descenso de gradiente es como una pequeña cantidad de progreso que estamos logrando. Entonces, para lograr tanto progreso, un paso de progreso, ruido necesitamos calcular este paso, ¿verdad? Y para aquellos de ustedes que probablemente tengan una mentalidad algorítmica, es posible que se pregunten, para cada pequeño paso de progreso que queramos dar, debemos iterar sobre todo nuestro conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Y la cantidad de ejemplos en su conjunto de entrenamiento podría ser 1.000.000 o 1.000.000.000, ¿verdad? Para hacer un pequeño para dar un pequeño paso de progreso, necesitamos escanear todo nuestro conjunto de entrenamiento con este algoritmo, ¿verdad? Y eso puede resultar extremadamente caro. Si un conjunto de entrenamiento es demasiado grande o si tu modelo también es demasiado grande para calcular gradientes en tantos ejemplos, ¿verdad? Y esto motiva el algoritmo de descenso de gradiente estocástico, que es una variante del descenso de gradiente, donde lo que hacemos es decir que teta de t más 1 es igual a teta de t más o más bien menos alfa veces. Voy a llamar a esto j tilde de teta, donde está j tilde de teta ruido. En caso de regresión lineal, será la mitad de ruido. Así que, ¿qué hacemos? En lugar de calcular el gradiente de la función de pérdida en el conjunto de entrenamiento completo, tomamos muestras de solo un ejemplo, de manera uniforme y aleatoria, ¿verdad? Y supongamos que ese es todo nuestro conjunto de entrenamiento. Supongamos que nuestro conjunto de entrenamiento tiene solo un ejemplo. Calcule el gradiente de esa función de costos, que tiene solo un ejemplo aleatorio, ¿verdad? Y dar un paso en la dirección según esa función de costos, ¿verdad? Y damos un paso y repetimos este proceso tomando muestras de un nuevo ejemplo de entrenamiento para construir esta función de pérdida temporal o proxy específica de ese ejemplo. Aquí no hay suma. Usamos un ejemplo K, y ese K se toma una muestra uniforme y aleatoria de su conjunto de entrenamiento. Y para cada iteración probamos un ejemplo diferente, ¿verdad? Podría ser sorprendente. Quizás te preguntes, ¿funcionaría esto? Bien, la intuición aquí es que, ya sabes, este es nuestro, JTHETA una teta de. Y comenzamos en alguna posición aleatoria aquí. En caso de descenso de gradiente, ruido en caso de descenso de gradiente, la trayectoria seguida por la secuencia de tetas se vería así, ¿verdad? Que nosotros estamos estás progresando en la dirección de los mínimos finales y dando pasos cada vez más pequeños a medida que nos acercamos más y más, ¿verdad? Esta es una trayectoria que habría tomado el descenso del gradiente, mientras que, con el descenso de gradiente estocástico, las actualizaciones podrían verse así, ¿verdad? Empezamos con teta 0, ¿verdad? En lugar de calcular el gradiente con respecto a la función de costo real, estamos calculando el gradiente con respecto a esta función de costo proxy, que solo tiene un ejemplo aleatorio, ¿verdad? Y vamos a dar un paso en el gradiente negativo de esa, ya sabes, función de costo proxy y eso será de THETA subrayado un.
y THETA subrayado 2 será con respecto al siguiente ejemplo aleatorio. Y lo que notamos es que, mientras que en el caso del descenso de gradiente, la dirección era consistente y siempre se dirigía hacia los mínimos locales, y el descenso de gradiente estocástico, las direcciones están un poco, torcidas, por así decirlo, ¿verdad? E incluso podrías encontrarte con casos en los que en realidad vas en la dirección opuesta a la que realmente quieres ir eventualmente, ¿verdad? Pero sucede que al seguir este algoritmo, eventualmente, llegarás a una región alrededor de los verdaderos mínimos, cierto, y todas las actualizaciones posteriores el descenso de gradiente estocástico te mantendrá confinado a una pequeña bola alrededor de verdaderos mínimos globales, y el radio de esa bola será una función del tamaño del paso alfa. Bien. Hay mucha teoría que eso caracteriza precisamente esto. Entonces, por ejemplo, si ya sabes, si estás interesado en profundizar en esta teoría, puedes, puedes estudiar aproximaciones estocásticas que te dé eso formalmente como eso formula precisamente el CONL el comportamiento de SG. Pero desde el punto de vista de este curso, todo lo que necesitamos saber es que SG funciona, ¿de acuerdo? Ruido entonces, SG deshace actualizaciones muy ruidosas porque no estamos tomando el conjunto completo de entrenamiento, en cada paso. Se darán pasos ruidosos, pero en promedio, alcanzarás el mínimo global o llegarás a una región que está, ya sabes, lo suficientemente cerca del mínimo global, y esa región se caracteriza por el tamaño de paso alfa que elijas. Sí, pregunta. Inaudible. Lo siento, ay. Puedes tomar una muestra actual de una suma corriente a una suma acumulada de los gradientes anteriores y hacer algún tipo de promedio de ellos, PAR a tener actualizaciones menos ruidosas. Ruido sí, hay muchas variantes de UHD de descenso de gradiente, y la técnica que describiste también se llama comúnmente impulso. Entonces, cuando miras hacia arriba, todos los diferentes algoritmos de optimización que existen para el aprendizaje automático, ya sabes, algunos de ellos tendrán este parámetro llamado impulso, y eso hace, algo exactamente lo que usted describió, donde mantiene un promedio móvil de descensos anteriores para, hacer que las actualizaciones sean menos ruidosas. Inaudible. Entonces, para un verdadero SG, cada vez que eliges un ejemplo, lo eliges al azar. La próxima vez, puedes elegir el mismo ejemplo, pero no te importa. Ya sabes, simplemente elígelo al azar, ¿verdad? Pero en muchas aplicaciones reales, y también en las notas, lo que vemos es que escaneas tu conjunto de entrenamiento de arriba a abajo. Preferiblemente, deseas mezclar tu conjunto de entrenamiento una vez, y simplemente recorrer tu conjunto de entrenamiento desde, ya sabes, como una N haciendo un escaneo, usando un ejemplo diferente cada vez, y luego puedes repetir nuevamente o, ya sabes, al final de un barrido, ya sabes, barájalo, vuelve a barajarlo y, ya sabes cómo repite de nuevo. Sí, inaudible. No hay restricción en el tamaño mínimo del conjunto de entrenamiento. El algoritmo funciona para cualquier conjunto de entrenamiento, pero si su conjunto de entrenamiento no es demasiado grande, entonces, ya sabe, simplemente el descenso de gradiente regular podría funcionar bien para usted. También, otra cosa a tener en cuenta es que con el descenso de gradiente estocástico, es posible que necesite muchos más pasos para converger en comparación con el descenso de gradiente, pero el costo de dar cada paso, el costo computacional de cada uno,
El paso es tan pequeño que vale la pena tener más pasos, pero son, ya sabes, mucho más económicos en comparación con un descenso de gradiente completo. Sí, pregunta. Inaudible. Sí, entonces la pregunta es, CAN, ¿podemos hacer algo entre el descenso de gradiente y un descenso de gradiente estocástico donde en lugar de un ejemplo, tomemos un pequeño lote de ejemplos, y el luego, J tilde teta se define como una suma de ese lote de ejemplos? Sí, absolutamente puedes hacer eso, y eso se llama descenso de gradiente de mini lotes, y de hecho, la mayoría de, ya sabes, el aprendizaje profundo y las redes neuronales hacen exactamente eso, donde tomes un lote de ejemplos, donde el tamaño del lote es un número pequeño como 64 y algo, sí. Es más rápido, es más ventajoso usarlo. Es más ventajoso usar esa cosa. Podría ser más ventajoso, sucede que las situaciones en las que intentamos, donde necesitamos usar S2GMIN y BATCH resultan ser con aprendizaje profundo o redes neuronales, donde la función de costos no es convexa, ¿verdad? Y una vez que se tiene una función de costos no convexa, es muy difícil analizar y hacer afirmaciones precisas de lo que ayuda y lo que no ayuda. Y entonces, en esas situaciones, la respuesta casi siempre es intentar ver si funciona mejor. Bueno, eso es descenso de gradiente. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ruido está bien. Entonces ruido ahora que hemos visto el descenso de gradiente, dos algoritmos iterativos diferentes, también se llaman algoritmos numéricos porque, para calcular los valores, en realidad necesitas una computadora en la que codifiques este algoritmo, y ejecútelo y obtenga una solución. No tienes una expresión matemática para cuál es la respuesta final, ¿verdad? Simplemente describe este algoritmo, impleméntelo como código, ejecútelo en una computadora y devolverá algunos valores numéricos para su teta, ¿verdad? Y este será el caso de la mayoría de nuestros algoritmos, donde no tenemos una expresión matemática precisa para la respuesta final. Vas a definir una solución numérica, una solución iterativa, y luego necesitarás codificarla y encontrar una respuesta numérica para ese problema en particular. Sí, pregunta. Inaudible. Sí, a eso vamos, vale. Entonces, la única excepción o una de las pocas excepciones es la regresión lineal, donde hay una solución de forma cerrada, una forma cerrada ruido para minimizar la función de costos aquí. Ahora, la razón por la que primero comenzamos con el descenso de gradiente para la regresión lineal es porque tomar gradientes es muy fácil y es fácil mostrarte cómo funciona el descenso de gradiente, ¿verdad? Pero en la práctica, como excepción, ya sabes, para la regresión lineal, en realidad existe una solución de forma cerrada que puedes usar y eso es algo que veremos ahora. Ruido está bien. Primero, redefinamos Jθ. Primero, vimos que Jθ era, lo definimos como la mitad de y es igual a un n, ruido, ¿verdad? Esta era nuestra función de costos. Ahora, primero reescribamos esto como y n en una notación vectorizada. Definamos lo que usted llama matriz de diseño X, que es un vector n por d, de acuerdo. Y cada fila de esta matriz es un vector de entrada X, ¿verdad? Y también definimos y subrayado un hasta y subrayado n. Está bien. Y ahora θ será un vector, th ha subrayado una θ de, o de más un, por lo que la fila de cada matriz de diseño es de más un dimensión, si incluyes el interceptor y, el vector θ es, de más un, vector dimensional, y es n dimensional, uno para cada uno para cada ejemplo. Bien.
HOR ha ruido la expresión x teta menos y será la matriz x multiplicada por el vector teta menos el vector y, ¿verdad? Entonces x como en r caret n por d, teta como en r en más 1, teta como en r caret d más 1, y como en r caret n, ¿verdad? Entonces, multiplicar a una matriz de n por d más 1 por un vector de d más 1 nos dará un vector nr caret n menos r caret n, ¿verdad? Y esto será solo r caret n, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto? X teta es igual a x caret 1 transponer teta, x caret y transponer teta, x caret n transponer teta, ¿verdad? Menos y, por lo que podemos incluir aquí mismo, ruido menos y caret 1, menos y caret y, menos y caret n. Y este es x teta menos y, este turno. ¿Está esto claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? Y definimos la j de teta como la mitad de x teta menos y transpuesta a x teta menos y. ¿Por qué es esto? Entonces esto es x teta menos y, lo transponemos y, ya sabes, tomamos el producto escalar de esto con esto. Básicamente, estás elevando cada término al cuadrado y resumiéndolos, ¿verdad? Tiene sentido. Estás elevando al cuadrado cada término y resumiéndolo, y lo estás dividiendo por la mitad, lo que hace que esto en realidad sea exactamente igual a la mitad y es igual a un an. Teta transpone x caret y menos y caret y al cuadrado, ¿verdad? Entonces esta es la misma función de costo original que tenemos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí? Exactamente lo mismo aquí, estamos usando notación vectorial. Aquí estábamos simplemente, ya sabes, iterando y haciendo un bucle sobre cada ejemplo. Esto es solo una rotación vectorial, ¿verdad? Y ahora, ruido intentemos resolver teta a partir de la expresión igual a 0, ¿verdad? Queremos establecer el gradiente de esto con respecto a teta para que sea igual a 0 y resolver teta a partir de esta expresión, ¿verdad? Ruido entonces la mitad de x teta menos y transpone x teta mn o s x teta menos y. Ahora bien, la razón por la que no hay transposición entre estos dos es porque este no es un ejemplo. Es la matriz completa, la matriz de diseño, ¿verdad? Y en la matriz, cada ejemplo ya tiene la forma de un vector de fila, ¿verdad? Entonces, cada ejemplo ya tiene la forma de un vector de fila, está pretranspuesto para usted. Entonces esto es, este es un vector de n dimensión, de escalares de n dimensión, y esto es igual a la función de costo. Y ahora vamos, revisemos esto. Este es un gradiente de teta de la mitad. Voy a ampliar esto. Entonces x teta transpone x teta, menos x teta transpone y, menos y transpone x teta, más y transpone y. Está bien. Ruido esto es con respecto a teta, la mitad de teta transpone x teta, menos teta transpone x transpone y. Y estos dos son escalares, y estos dos evalúan lo mismo. Entonces voy a hacer que sea 2 más y transponer y, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre cómo fuimos de aquí hasta aquí? Hubo una pregunta en Piazza sobre COM o DUN paso similar, UHU, que hicimos para el MLE gaussiano, de la media del gaussiano. Este es un escalar. X esa X es una matriz, teta es un vector, x teta es un vector, VFTORU, el vector de puntos es un escalar. Este es un escalar. Entonces, y si tienes escalares, la transpuesta de los escalares es la misma. Entonces, si transpones esto, obtienes dos veces, la primera expresión. Entonces, esto es solo dos veces, dos veces eso. Y ahora, observemos algunas cosas. Entonces este es un vector, y este es un escalar, este es un vector. Y el vector, transponer otro vector es un escalar. Esta es la BU, la UHU,
forma cuadrática que hemos visto en el pasado, ¿verdad? Y cuando tomamos cuando tomamos los gradientes, obtenemos la mitad de 2x transpuesta x θ menos 2x transpuesta y. Y esto es solo cero, por lo que simplemente se cancelará, ¿verdad? Y este es el gradiente, y queremos que sea igual a cero, lo que nos da x transpuesta x θ es igual a x transpuesta y, ¿verdad? Y esta ecuación que tenemos aquí se llama ecuación normal. Y a partir de esto puedes resolver que θ sea igual a x transponer x inverso x transponer y, siempre que x transponer x sea invertible, ¿verdad? Y por ahora, supongamos que x transponer x es invertible. Si tiene dos filas, dos columnas en su matriz que son duplicados entre sí, entonces x transponer x puede no ser invertible, pero abordaremos ese tipo de rarezas más adelante. Por ahora, supongamos que x transpuesta x es invertible, y esto le da un estimador de θ, ¿verdad? Entonces esto se llama ecuación normal. Y ese es solo en el caso de así que la regresión lineal es uno de los pocos casos en los que se puede llegar a una solución exacta y no se limita a una solución numérica para la cual necesitamos una computadora, ¿verdad? Esta es una solución exacta para calcular el sombrero θ, o para minimizar su función de costo porque j de este sombrero θ minimizará esto para que sea el más pequeño, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, pregunta. ¿De qué sirve el otro enfoque? Bien. Entonces, ¿de qué sirve el otro enfoque? El otro enfoque es, nosotros usamos la regresión lineal para describir el descenso del gradiente porque es fácil derivar las reglas de actualización para fines educativos, ¿verdad? Utilizará enfoques basados en descenso de gradiente para casi todos los demás algoritmos de aprendizaje automático como los que encontraremos en este curso. La regresión lineal es una excepción que puede resolverse con un descenso de gradiente. No hay problema para resolverlo con descenso de gradiente, pero también tienes una solución de forma cerrada para regresión lineal, que los otros algoritmos no tienen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora veamos algunas interpretaciones más de esto, ¿verdad? Entonces hay una interpretación probabilística de esto. En la interpretación probabilística, asumimos que la forma en que se generan nuestros icareties en nuestro conjunto de entrenamiento es a través de este proceso. Entonces icareti es igual a θ transpuesta x careti más EPSILON careti, donde EPSILON careti es una especie de ruido gaussiano. Significa cero varianza sigma al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la forma en que se genera nuestro conjunto de datos es que comenzamos con algo de x. Por ejemplo, si estás hablando del precio de una casa, las x describirán las características de esa casa, como el área o el número de dormitorios, etc. Bien. ¿Y existe algún vector θ desconocido que, ya sabes cómo estamos interesados en calcular? Y la forma en que se genera el icareti correspondiente es tomando el producto escalar de θ y las características de la entrada y agregando ruido gaussiano aleatorio. Bien. Ahora, el ruido que se agrega a cada ejemplo es un ruido diferente, pero los ruidos se distribuyen según una variable gaussiana, según una distribución gaussiana. Bien, esta es la suposición que estamos haciendo. Bueno, esto puede ser cierto o no en la realidad, pero comenzamos con la forma en que comenzamos con esta suposición para describir la forma en que se generan nuestros datos. Ya sabes, entonces lo que hacemos es intercambiar los términos. Entonces, EPSILON careti SSS,
es una variable gaussiana aleatoria, lo que significa que PSILON caret i también es igual a I caret i menos θ transpuesta X caret i. Bien, simplemente mueve epsilon y θ transpone X al otro lado. Y este término es, por lo tanto, correcto, por lo que I menos θ transpuesta X caret i también se distribuye según una variable gaussiana, lo que ahora significa que, muy bien, esta es la afirmación que hacemos, porque PSILON caret i está normalmente distribuido, ¿verdad? Y menos θ transpuesta X caret i también se distribuye normalmente con media cero y varianza sigma al cuadrado, lo que significa que la probabilidad de y dado que X tiene esta función de densidad. ¿Está esto claro? ¿Alguna pregunta de cómo fuimos de aquí hasta aquí? Sí. Inaudible sí. Entonces, en este caso, los parámetros de esta densidad de probabilidad, de esta densidad probable, son θ. Bien, θ la densidad de probabilidad que se nos da o el parámetro que se nos da. A diferencia de los gaussianos habituales donde el parámetro es mu, esta es una versión reparametrizada donde los parámetros son θ. Inaudible entonces, lo que esto significa es I caret i, así que esa es una buena pregunta. Déjame aclarar esto un poco más. Bien, entonces, las variables gaussianas tienen esta propiedad donde, entonces si I caret i menos θ transpone X caret i se distribuye de acuerdo con una gaussiana. Ahora, I caret i menos θ transpuesta X caret i se distribuye normalmente, ¿verdad? Esto también implica I caret i, porque los gaussianos tienen esto, lo que también se llama propiedad de escala de ubicación, donde puedes mover tu gaussiano. Si agregas alguna constante a tu variable aleatoria gaussiana, entonces simplemente, ya sabes cómo mueve la gaussiana allí. Así que aquí, nada en esto es aleatorio, es solo una constante. Bien, entonces, si I caret i menos θ transpuesta X caret i se distribuye de acuerdo con esto, entonces significa que I caret i se distribuye de acuerdo con una distribución normal que tiene la media θ transpuesta X caret i y la varianza sigma al cuadrado. Bien, y no, esta es la media y esta la varianza y, ya sabes, eso es lo que ves. Fondo. Inaudible exacto. Así que estamos a favor, estamos asumiendo que I caret i tiene, se distribuye como una variable aleatoria normal, como una variable normal estándar, cuya media es diferente para diferentes ejemplos. Entonces, para I caret 2, la media será θ transpuesta X caret 2. Bueno, para I caret 1 la media es θ transpuesta X caret 1. Y esta afirmación es exactamente igual que esta afirmación. Bien, entonces, para saltar de aquí a aquí, entonces, es fácil seguir estos pasos. Entonces, si PSILON caret i es I menos θ, transponga X caret i, distribuido según gaussiano. Eso significa, ya sabes, I caret i menos θ transpuesta X caret i es esta distribución según una media cero gaussiana, lo que también significa que I caret i es distribución. Se distribuye según una normal con media θ transpuesta X caret i y varianza sigma al cuadrado. Y esto puede ser, ya sabes, y por lo tanto la densidad de probabilidad de I caret i viene dada por esto. Bien. Entonces I caret i SLAS es la variable, esta es la media. Esta es la variación. Sí, pregunta. Inaudible antecedentes sí, me perdí la mitad, gracias. Gracias. Está claro esto. Bien. Ahora, una vez que tengamos esto, una vez que tengamos I caret i en esta forma, ahora vamos a hacer la máxima probabilidad. Esta pregunta. Antecedentes exactamente, entonces aquí se te dan los datos, X e Y,
que se distribuyen de acuerdo con algún parámetro desconocido. Y ahora se dan los datos y se desconocen los parámetros. Y haremos máxima verosimilitud para estimar los parámetros. Ruido, ¿verdad? Entonces, los datos son las X y las Y. Los parámetros son generalmente muy sigma cuadrados. Pero en este caso, los parámetros son teta y sigma cuadrado. Pero teta no es la mn o es la media, ¿verdad? La transpuesta teta x es la media para cada y, ¿verdad? Entonces esta es una distribución condicional, ¿verdad? Entonces podemos escribir la función de probabilidad como y es igual a una probabilidad de y dado xi con un teta dado, ¿verdad? Y estamos haciendo una suposición y ese es el caso todo el tiempo. Suponemos que los epsilons, los ruido epsilons de aquí son y ruido, lo que significa que podemos descomponer la probabilidad ruido como un producto de n términos diferentes. ¿Cómo vamos con respecto al tiempo? Tenemos 10 minutos más. Con respecto a n, y entonces lo que hacemos es en lugar de a, la probabilidad, tomamos la probabilidad logarítmica, ¿verdad? Y estos nos darán un registro ruido un registro de ese. Entonces, a, la suma y es igual a un unan. Llamaremos a esto L teta ruido log de 1 sobre raíz cuadrada de 2 y sigma cuadrado ruido x menos de menos la mitad y menos beta transpuesta xi al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Permítanme intentar seleccionar más claramente, es solo que L teta es igual a muy bien. Ahora, demos un paso atrás y analicemos esto. La función sobre la cual, la variable sobre la cual, la definiremos como teta y eso aparece aquí, ¿de acuerdo? Y ahora CONA, con esta función de probabilidad, puedes, ya sabes, alejar la imagen y mirar esta expresión. Y puedes ver que log y x son algo que se cancelan, ¿de acuerdo? El 2p y sigma al cuadrado es solo una constante. Suponemos que sigma cuadrado es simplemente una constante desconocida. Esto es una constante nuevamente. Tenemos un medio cuadrado menos. Entonces, todo esto va a ser, ya sabes, coma supongo que el resumen aquí es que, ya sabes, al mirar esta expresión aquí, tu atención naturalmente debería centrarse en esta parte, ¿verdad? Todo lo demás simplemente lo sé, desaparece, ¿verdad? Ruido L puedes escribir esto como la suma sobre I es igual a un AN. El registro de alguna constante es algo de K. No nos importa. Log y el exponente se cancelan. Menos media suma del cuadrado sigma, de acuerdo. Y menos teta transpone xi al cuadrado. Eso es la mitad, vale. Y entonces es igual a voy a eliminar esta k. O algunos n veces k, alguna constante menos un sobre sigma cuadrado. La mitad es igual a un an, ¿verdad? Entonces, la función de verosimilitud, la función logarítmica de verosimilitud, haciendo una suposición probabilística sobre el ruido, nos dará el negativo de una versión escalada de la función de costos original, ¿verdad? Lo que significa realizar la máxima probabilidad. Estamos minimizando el error al cuadrado. ¿Tiene eso sentido? Entonces esto es como cada vez que ves un gaussiano entrar en escena. ¿Sabes? Esto es probablemente lo más importante. Es el exponente de alguna entidad al cuadrado. Y cuando tomas el logaritmo de probabilidad, ya sabes, el logaritmo y el exponente se cancelan y te quedarás solo con el término al cuadrado, ¿verdad? Y vendrá con un signo negativo. Y como hacemos máxima probabilidad, intentamos maximizar lo negativo de algo, lo que significa que estamos tratando de minimizarlos. Si pregunta. Antecedentes exactamente lo que hemos mostrado aquí es que, se puede considerar que la regresión lineal realiza máxima verosimilitud.
donde se supone que el ruido que aparece en cada ejemplo es un ruido gaussiano, ¿verdad? Si se supone que las X y las Y tienen una relación lineal y tienen un ruido gaussiano aditivo, entonces, la teoría de la máxima verosimilitud te dice que lo que debes hacer es exactamente lo mismo que minimizar el error al cuadrado o los mínimos cuadrados ordinarios. Los dos son los dos enfoques de, ya sabes, definir la función de costos y minimizarla, o darle una configuración probabilística y maximizar la probabilidad son exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya sabes, simplemente minimizar argmax de L teta era igual a argmin de ruido J teta. Hay algunas versiones extra escaladas, pero no nos interesan los valores. Pero estamos interesados en el argmax y el argmin, ¿verdad? Y son exactamente iguales. Próxima pregunta. Antecedentes sí, antecedentes. Sí. Entonces la pregunta es, si supusiéramos que epsilon en lugar de gaussiano era Poisson, ¿qué pasaría? Y para eso yo diría que esperen hasta bueno, vamos a cubrir los clm, ¿verdad? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y lo que vamos a ver es la máxima probabilidad, la interpretación es en realidad más general y puedes hacer muchas más cosas. Sí, pregunta. Inaudible entonces, el epsilon de aquí es en realidad la diferencia entre, el valor de I verdadero y el valor de I observado, como, la transposición θ x caret y es como, ya sabes, teníamos como el verdadero precio de la casa, pero lo que observas tiene algo de ruido. Ya sabes, tal vez el estado de ánimo del comprador era malo ese día o hay algo de ruido que se agrega al proceso. Y estás asumiendo que el ruido ese es gaussiano. Ahora, en los últimos minutos que tenemos, quiero ofrecer otra interpretación de la regresión lineal, ¿verdad? Entonces vimos, la regresión lineal se puede resolver mediante el descenso de gradiente o mediante ecuaciones normales. Vimos que la regresión lineal es en realidad lo mismo que la máxima verosimilitud si se supone que el ruido es gaussiano. Ahora, aquí hay otra visión de la regresión lineal, ¿verdad? Ahora, sí, lo que queremos resolver es que x θ es igual a y, ¿verdad? Ahora aquí, x es una matriz, θ es un vector y es otro vector. Bien. Ahora, recuerda la visión funcional de las matrices de la que hablamos antes. Entonces puedes imaginar un espacio de entrada, THETA subrayado 1, THETA subrayado 2, THETA subrayado D. Tienes una matriz X y tienes un espacio de salida, y subrayado 1, y subrayado 2, y subrayado N. Ahora, permítanme mantener esto intencionalmente en dos dimensiones. Entonces tenemos THETA subrayado 1 hasta THETA subrayado D. Bien, lo que esto significa es que tenemos algún θ, algún espacio de parámetros θ. Ese es el espacio de entrada a la matriz X. X es la matriz de diseño, ¿verdad? Ahora las filas de tus datos están en realidad en X, no en θ, ¿verdad? Y SS son las etiquetas correspondientes, y. Ahora lo que queremos es encontrar θ que haga que nuestra salida sea lo más cercana posible a y, ¿verdad? También vimos cuando éramos pequeños, repasando álgebra lineal, que si X no es de rango completo, entonces existe un subespacio en X, un subespacio de baja dimensión que tiene un mapeo 1 a 1 entre la entrada y el espacio de salida, ¿verdad? Ahora, por ahora, supongamos que X tiene el rango completo, lo que significa que si X está en D por N y D es la dimensión más pequeña, entonces supongamos que X tiene rango D, ¿verdad? Y está en un espacio N de IM, N, S y o N a L. Entonces N es generalmente mucho mayor, ¿verdad? N es mucho mayor y lo dado,
por lo que el conjunto de entrenamiento que nos dan está representado por esta matriz X y algún punto en este espacio de salida de Y. En este punto, recuerde que Y son todos escalares. Entonces cada dimensión representa un ejemplo diferente, ¿verdad? Es un espacio de n dimensiones donde cada dimensión representa un ejemplo diferente. Y habrá un subespacio en el espacio de salida que pasa por el origen, para el cual hay una biyección entre θ y el subespacio. Y también el conjunto de todos los puntos en el espacio de salida que puede alcanzar θ está limitado a ese subespacio, ¿verdad? Recordamos eso. Ahora también hablamos de proyecciones, ¿no? Ahora, si tienes una matriz X cuyas columnas definen un conjunto de bases sobre las cuales queremos proyectar algo. Bien, ¿alguien recuerda la matriz de predicción? X transponer, esperar, X inversa, X transponer. Esta era la matriz de proyección. Entonces este subespacio define el conjunto de todos los puntos que se pueden alcanzar mediante combinaciones lineales de X, ¿verdad? Y esas columnas son, ya sabes, básicamente las columnas de aquí, ¿verdad? Y la matriz de proyección de este subespacio de salida es esta, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa la dada, suponiendo que se nos dé algún valor y lo más probable es que no resida en el subespacio? Es porque, ya sabes, el espacio de n dimensiones es mucho más grande y el espacio de dimensiones d es mucho más pequeño que n, que muy probablemente la y que observamos no estará en el espacio exactamente, en el subespacio exactamente, ¿verdad? Y lo que queremos hacer ruido ahora es proyectar este punto en el subespacio de manera que sea perpendicular, ¿verdad? Entonces este es nuestro vector observado de Y que queremos proyectar en el subespacio al que se puede llegar a través de X, ¿verdad? Y la matriz de proyección será esta. Y CUALLPUNTO sobre el cual se proyecta tendrá un mapeo 1 a 1 con algún punto por aquí, ¿verdad? Entonces, lo que significa que xθ será igual a X transpuesta, X inversa, X transpuesta, y bueno, esta es la matriz de proyección, este es el vector que queremos proyectar, ¿verdad? Y esto básicamente es otra forma de ver que, ya sabes, θ es igual a X transpuesta, X inversa, X transpuesta, y, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces esta es la matriz de proyección que tomará cualquier vector en el espacio de salida y lo proyectará en el espacio columna de X. Y tomamos el vector y lo proyectaremos en el espacio columna de X. Y una vez que esté en el espacio columna de X, existirá ALGUN hecho ALGUN algún vector en el espacio de entrada que, ruido sabes porque hay una biyección entre el espacio de columnas y el espacio de filas, lo que significa xθ lo que es igual a algún valor, tendrá una inversa porque existe una biyección 1 a 1. Y esa inversa es, ya sabes, porque ahora, ya sabes, X ahora es algo invertible porque está en ese espacio donde existe la biyección. θ es igual a X transpuesta. X es igual a X transpuesta, X inversa, X transpuesta y, básicamente, lo que hace la regresión lineal es proyectar los valores de y en el subespacio alcanzable a través de X, y luego resolver encontrar θ, ya sabes, correspondiente a esa proyección. Sí, pregunta. ¿Cómo sabemos que es el óptimo? Lo lamento. ¿Cómo sabemos que es el θ óptimo? Entonces, ¿cómo sabemos que es el θ óptimo? Aquí, óptimo en el sentido, NTONFSNOSOTROSNOSOTROS cuando NOSOTROS cuando hablamos de proyecciones, discutimos esta interpretación de que el punto al que te proyectan es, en cierto modo, lo más cercano posible. Apunta al vector verdadero, ¿verdad?
Entonces, de esa manera, estás tratando de encontrar el θ que te llevará al punto más cercano ahí, ¿verdad? Y básicamente, el teorema de Pitágoras te dice que el cuadrado de esta distancia es igual a la suma de los cuadrados de, ya sabes, cada componente y eso, ya sabes, resulta ser exactamente igual a esto. Entonces el teorema de Pitágoras te dice que ruido esto es igual al cuadrado de este residual, ¿verdad? Está bien. Con eso concluiremos nuestro estudio de regresión lineal y luego comenzaremos con la clasificación.